Bienvenidos al primer video del capítulo 14 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. Nuestro emocionante tema será la calibración de sensores. El capítulo fue escrito por Gergely Palotás y revisado por Tamás Horváth. Pero antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestro presentador, Sabo Uxpacher, quien enseña matemáticas y física en la Escuela Secundaria de Prácticas Bolyai-Janos de ELTE en Szombathely y organiza el grupo de estudio Crystal Clear Electronics. Gracias. Bienvenidos a todos. Me alegra mucho que mi compañero de hoy sea Marcel Tirok, quien fue alumno mío durante 4 años en la escuela mencionada anteriormente. Marcel se graduó recientemente en matemáticas y física a nivel avanzado, con excelentes resultados. Desde septiembre estudia como universitario en Budapest. Este capítulo está dividido en 2 partes. En el primer video aprenderemos sobre los sensores y cómo gestionar los resultados de las mediciones. En la segunda parte, configuraremos un montaje de medición y calibraremos el sensor. Ahora, les sugiero que vayamos a la mesa para conocer el dispositivo en detalle, conectarlo, programarlo, implementar la tarea de hoy y realizar la calibración. Comencemos. En el capítulo anterior conocimos diferentes tipos de sensores. En términos generales, estos sensores convierten ciertos estados o cambios en el entorno en una señal eléctrica que se transmite a una unidad de procesamiento de señales. En la placa de desarrollo, la unidad de procesamiento de señales es el microcontrolador. Desafortunadamente, debido a inexactitudes en el sensor o en el método de medición, o a otros factores que afectan la medición, el valor medido no coincide con el valor real. Esto se llama error de medición. Se considera que la medición es completamente precisa cuando se ha realizado el cálculo del error. Básicamente, existen 2 tipos de errores en el resultado de la medición. Los errores sistemáticos son errores en el método de medición y en la ejecución de la medición. Un ejemplo es el error de linealidad de un instrumento, donde el valor proporcionado por el instrumento no es directamente proporcional al valor real. El segundo tipo de error es el error aleatorio, cuya causa es desconocida o sería desproporcionadamente costoso de detectar, por lo que no resulta razonable buscarla. Un buen ejemplo de esto es el error de cuantificación, donde una señal analógica se convierte en una señal digital y se asume que los niveles de señal son iguales dentro de un rango. La magnitud exacta y el signo de un error aleatorio son desconocidos. En cambio, la magnitud y el signo de un error sistemático pueden determinarse y reducirse mediante la calibración, acercando aún más el resultado de nuestra medición al valor real de la cantidad que se está midiendo. En la vida cotidiana a menudo nos encontramos con situaciones en las que necesitamos calibrar un dispositivo. Ahora veamos qué significa exactamente calibrar. Por definición, la calibración es la operación de establecer la relación entre el valor medido por el sensor y el valor real de la cantidad que se va a medir bajo condiciones dadas. Este valor correcto es proporcionado por un dispositivo conocido como patrón, utilizado específicamente para comprobar la precisión de otro instrumento de medición. Si no se dispone de instrumentos de laboratorio precisos, no es posible realizar una calibración perfecta. Pero algunos tipos de errores pueden eliminarse o al menos reducirse mediante métodos más sencillos. Veamos el proceso de calibración del error de offset usando el ejemplo de una balanza digital. Estas balanzas funcionan principalmente mediante algún tipo de galga extensiométrica. La galga es en realidad una resistencia eléctrica cuyo valor de resistencia cambia en proporción a su elongación. Cuando enciendes la balanza, aún no has puesto nada sobre ella. El valor correcto de la cantidad a medir es 0 y este se asigna al valor de resistencia medido en ese momento. Por supuesto, esto solo elimina el error de offset, no otros tipos de error, como el error de linealidad. En otras palabras, si luego añades 1 kilogramo de masa, no es seguro que la balanza marque exactamente ese valor. Bien, pero ¿por qué tenemos que hacer esta calibración cada vez que encendemos la balanza? Aquí es donde el término en las circunstancias dadas, que también mencionaste en la definición, juega un papel importante. Por ejemplo, a una temperatura diferente, se mide un valor de resistencia distinto para 0 kilogramos porque la resistencia de la galga extensiométrica cambia con la temperatura. Si usas mucho la balanza, con el tiempo, la galga extensiométrica se desgastará
y medirás un valor diferente al que medías cuando era nueva. Ilustraremos el proceso de calibración detallado con otro ejemplo práctico. Para ello, construiremos un circuito que se pueda utilizar para medir la temperatura. Existen varios tipos y usos diferentes de sensores de temperatura. Usaremos uno de los tipos más comunes, el termistor, para nuestro circuito. Un termistor es una resistencia dependiente de la temperatura. Por supuesto, cualquier material cambiará su resistencia en cierta medida a medida que cambia la temperatura. Pero en estos dispositivos, el material del sensor se elige de manera que el cambio de resistencia sea significativo. Así es. Se distinguen dos tipos principales de termistores según la naturaleza de la variación de la resistencia. Si la resistencia de un termistor disminuye al aumentar la temperatura, se llama termistor de característica negativa, generalmente abreviado como NTC, coeficiente de temperatura negativo. Si por otro lado la resistencia del termistor aumenta a medida que aumenta la temperatura, se llama termistor de característica positiva, abreviado como PTC, coeficiente de temperatura positivo. Para nuestro circuito, usaremos un termistor NTC. Es importante tener en cuenta que el termistor NTC no debe exceder la potencia máxima permitida, la cual puede consultarse en el catálogo. Por encima de este límite, el termistor no podría disipar adecuadamente el calor generado y continuaría calentándose, lo que haría que su resistencia disminuyera aún más y el proceso de autoexcitación continuaría hasta que el dispositivo falle. Este proceso de autoexcitación se llama retroalimentación positiva. Estas son las características del termistor NTC que hemos elegido. Se observa claramente que la resistencia del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura, y también se puede ver en el gráfico que la característica no es lineal, por lo que la tasa de cambio de temperatura y resistencia no es directamente proporcional. Esto sugiere que no es suficiente resolver una simple ecuación lineal para calcular la temperatura. Así que nuestra tarea principal es encontrar una ecuación matemática que describa con precisión las características esenciales del sensor. Por las características parece ser una función exponencial. Entonces nuestra ecuación será logarítmica. Bueno, en la hoja de datos de algunos sensores NTC hay una tabla que cubre todo el rango de temperatura de funcionamiento, donde el valor de temperatura está asociado con el valor de resistencia correspondiente, pero solo en incrementos de 5 grados centígrados. Por esta razón, definitivamente necesitarás realizar cálculos adicionales de los valores de resistencia para las temperaturas dentro de los rangos de 5 grados. Por supuesto, podríamos usar la aproximación de que las características dentro de estos rangos son lineales, pero ahora busquemos una solución más precisa. La intuición de Marcy era correcta, y utilizando los valores proporcionados por el fabricante, podemos calcular los coeficientes de la ecuación logarítmica de Steinhart-Hart, que modela la variación de la resistencia de los semiconductores. La T mayúscula en la ecuación representa la temperatura, en kelvins, por supuesto. La R mayúscula es la resistencia y las letras A, B y C mayúsculas son los coeficientes de Steinhart-Hart que estamos buscando. Para calcular los tres coeficientes, necesitamos tres pares diferentes de valores de temperatura y resistencia. Es recomendable elegir dos de estos cerca de los extremos del rango de temperatura de operación y uno en el medio del rango para obtener el resultado más preciso. Así que, en general, debemos resolver un sistema de tres ecuaciones no lineales con tres incógnitas. Dado que este es un problema bastante común, podemos encontrar programas diseñados específicamente para este propósito, donde solo debemos ingresar los tres pares de valores mencionados anteriormente y obtener los coeficientes como resultado. Los tres pares de valores que hemos elegido son los siguientes. T1 es menos 40 grados Celsius, R1 es 332, 94 ohmios, T2 es 25 grados Celsius y R2 es 10, 0 ohmios. T3 es 80 y 5 grados Celsius y R3 es 1,70 ohmios. Los coeficientes de Steinhart-Hart calculados a partir de estos son A es aproximadamente 1.14 por 10 a la menos 3, B es aproximadamente 2.33 por 10 a la menos 4 y C es aproximadamente 0.9, 4 por 10 a la menos 7. Como comprobación, calcula la temperatura para 10 kiloohmios usando la ecuación dada y compárala con el valor proporcionado en la hoja de datos.
El resultado final convertido a grados Celsius es T igual a 298.15 menos 270 y 3.15 o 25 grados Celsius. Así que obtuvimos exactamente lo que esperábamos. Esto nos lleva al final del primer video, pero mantente atento, porque en el próximo construiremos juntos nuestro dispositivo de medición y también veremos cómo funciona nuestro código de ejemplo y probaremos el termómetro. Adiós, adiós.